le queremos extender la bienvenida a todos los que están ya conectados en las redes sociales y que están compartiendo esta señal y que están compartiendo esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Levítico capítulo 16, vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 10. Dice la palabra del Señor: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué le parece si oramos y ponemos este tiempo y le pedimos dirección al Señor? Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, y queremos, Señor, en esta noche pedir tu dirección. Padre, que tu Espíritu nos revele lo que está en tu palabra y que, Señor, sea Él mismo hablando a través de mí, Señor. Queremos reprender, Señor, y desechar todo aquello, Señor, que se quiera levantar ante el conocimiento de la Escritura, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, amigo que nos visita esta noche. Gloria al Señor. Para muchos tal vez esta lectura de la porción o esta pequeña porción de la palabra es algo nuevo, para otros es algo que ya lo conocen. Decía el apóstol Pablo que el antiguo pacto era sombra del nuevo pacto o de lo porvenir, es decir, que en el antiguo pacto se podría decir que están las bases de lo que Dios quería revelarle a su pueblo ya en el nuevo pacto. Es, por lo tanto, evidente mencionar que el antiguo pacto tiene una importancia en la vida de nosotros para poder tener una mejor revelación del nuevo pacto. Este capítulo 16 llama la atención porque usted en su casa luego lo puede leer en el contexto. Empieza en los versos 1 y 2. Empieza relatando la historia de los hijos de Aarón. Aquellos hijos Nadab y Abiú que habían entrado en el lugar santo y habían ofrecido un fuego extraño, razón por la cual el Señor los castigó y los mató. Y empieza contando esta historia y empieza relatándole el Señor a Moisés la forma como es que un sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo. No era cuando el sacerdote quería, sino cuando Dios así lo dispusiera. Por tal razón es que Dios estableció aquí en Levítico 16 el día de la expiación, o también conocido hoy en día como el Yom Kippur o el día de la redención. Fíjese usted que de todas las fiestas judías, el Yom Kippur o el día de la expiación es la fiesta solemne más, escúcheme bien, más importante y más reverente, más santa que ellos tienen. Es el día más importante para un judío en la actualidad. El Yom Kippur es el día más santo, más reverente, la fiesta más solemne. Ahora, nosotros acabamos de leer una cierta porción desde el verso 6 y Dios le empieza a revelar cuál era la forma en la cual el sacerdote tenía que expiar su pecado y cuál es la forma como el sacerdote podía expiar los pecados del pueblo.
Yo quiero que me preste atención, por favor. Dice, Aarón presentará su propio becerro. La forma que tenía, o la lista que Dios le dio a Aarón era un becerro y 2 cabritos o 2 chivos, para que usted lo pueda comprender mejor. El becerro, que era en este caso la ovejita, era para que él pueda expiar los pecados de él y los de su casa. ¿Sí? Y los 2 cabritos eran para poder realizar un solo acto de expiación. Ya le voy a explicar eso. Dándome a entender, si yo lo quiero aplicar esto a mi vida ya, como líder, como sacerdote, como ministro, es que antes de poder ministrar al pueblo, antes de poder ministrar un servicio al pueblo, Dios quiere que yo primero me purifique. Es aquí. Él no podía ofrecer el acto de expiación al pueblo si él no se purificaba primero. Él tenía que purificarse, él tenía que ser perdonado, él, para luego él poder ministrar al pueblo. Ahora, este acto de purificación, que era para él y su familia, los iba a hacer justos delante del Señor. ¿Está aquí? Cada vez que nosotros le ofrecemos a Dios algo, Dios quiere que, antes que el servicio, quiere que nuestra forma, nuestra parte espiritual esté como purificada. Antes de que ministremos, el Señor quiere que antes que ministremos a otro, nosotros estemos delante de Él, ¿cómo? Seamos hallados justos. Ahora, luego Él tenía que tomar dos chivos. Dicen los eruditos, el Talmud judío, dice que estos 2 chivos tenían que ser de la forma más parecida, es decir, en tanto aporte, en tamaño, en cuanto a peso, ¿sí? Tenían que ser lo más parecido. Y estos 2 chivos o estos 2 cabras tenían que ser presentadas a la entrada del tabernáculo. Escúcheme bien, estos 2 eran parte de un acto de expiación. Y luego iba a haber un sorteo. ¿Cómo hacían los sorteos los sacerdotes? Ellos tenían en su pecho unas piedras y ahí tenían el urín y el tumín, y ellos preguntaban y el Señor contestaba con el sí y con el no. Esa era la forma en que ellos sorteaban. Entonces ellos tenían que presentar los chivitos y tenían que sortear. El uno era para Dios, para Jehová, y el otro era para Azazel. Ahora, aquí hay una pequeña paradoja, por así decirlo. Porque si usted se da cuenta, Reina Valera, sitúese por favor en el verso 8, dice que echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, dando a entender de que Azazel es una persona. ¿Está aquí? ¿Sí? Una por Jehová y una por Azazel. Pero etimológicamente esta palabra Azazel se la divide en 2 partes. Escúcheme. La primera, el vocablo az, que se sobreentiende que significa la palabra cabra, y la segunda, Zazel, que significa dejar ir o abandonar o que se va. En otras palabras, podemos entender de que esta palabra significa o la cabra que se aleja, o la cabra que se suelta o que se deja ir. Está aquí. ¿Sí? Pero encontré algo muy interesante sobre Azazel también, y es que hay otros eruditos que mencionan a Azazel como una persona y le otorgan el nombre de un demonio poderoso. Fíjese usted. Y este nombre que le dan los eruditos judíos se lo puede encontrar en el libro apócrifo de Enoc, capítulo 8, donde dice que Azazel era un demonio poderoso que le enseñó a los hombres
en el tiempo del diluvio, antes del diluvio, le enseñó a los hombres todas las cosas malas, por ejemplo, sobre el acero, sobre el oro, y pervirtieron al hombre, ayudaron a corromper al hombre. Y es interesante porque ahí hay algo sobre otro ángel llamado Semisat, que en cambio fue el que tomó a las mujeres, según lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6. Pero yo quería igual darle esto porque esto es parte de lo que uno puede encontrar sobre Azazel. Ahora, fíjese usted, nosotros no ponemos nuestra fe en un libro apócrifo porque la palabra apócrifo o el significado es que se sabe el autor, pero no en el tiempo en el que fue escrito. Por lo tanto, no puede ser parte del canon bíblico. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en el canon bíblico, en los libros que el Señor dejó por escrito. Pero el libro de Enoc es un libro citado está citado en la Biblia, allí en el Nuevo Testamento. Judas lo cita, Judas 1:14, él cita el libro de Enoc. Seguramente es como una fuente de ayuda para poder informarse. Ahora, hermanos, regresando a este tema, sea bien que Azazel era un demonio fuerte que dice el libro de Enoc que fue atado en el desierto. Lo interesante aquí es que estas dos cabritas que eran presentados al sacerdote, una era para Dios, iba a ser sacrificada, y la otra tenía que ser sacada del campamento al desierto. Ahora, es muy interesante porque la segunda cabra, si usted lee nuevamente conmigo, dice el verso 10, que el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Cuál era el proceso que tenía que cumplir el sacerdote en este caso? El sacerdote tenía que sacrificar un chivito, una cabra, ¿sí? Y sobre la otra tenía que poner su mano y remitir los pecados del pueblo. Todos los pecados del pueblo iban a caer sobre esa otra cabra. Pero fíjese bien, y llama la atención de que esa cabra no tenían que matarla, tenían que sacarla del campamento hasta el desierto. Hay otras traducciones en la Biblia que dicen que Azazel también se lo menciona como un monte, y tenían que llevarla al desierto, esa cabra. Ahora, esa cabra representaba todos los pecados del pueblo. Por eso es que esa cabra no podía estar dentro del campamento. ¿Por qué cree usted que debería estar dentro del campamento? Porque el pecado es sinónimo de contaminación. Y Dios no puede habitar donde está el pecado. Hermanos, en otras palabras, este día del Yom Kippur traía dos cosas al pueblo. Escúcheme bien. La primera era que la sangre del primer macho cabrío traía el perdón de Dios y traía la complacencia de Dios. ¿Sí? Dios, amado hermano, desea perdonar al hombre. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, para que haya perdón, tiene que haber una paga. Y la paga es la muerte. Por eso es que usted y yo, ahora que somos perdonados, hemos sido redimidos, fue porque alguien pagó por nuestros pecados. ¿Está aquí? Jesucristo. Y el segundo beneficio que trajo este acto es que traía limpieza y justificación al pueblo. Traía perdón, Dios se complacía, pero también traía limpieza y también traía justificación. Fíjese que cuando ya construyeron
el templo, porque en este tiempo cuando el Señor dio este mandato no tenían un tabernáculo, no tenían el templo físico. Dice que tanto era el miedo de que los sacerdotes, de que esa cabra regrese al campamento y que se contamine el pueblo, que luego crearon y le amarraban a los cuernos, escúcheme bien, de la cabra un cinto color rojo, a la cabra que iban a expiar. Y también amarraban al cuello de la otra cabra que se iba al desierto un cinto de color rojo. Entonces, para asegurarse que esta cabra no regrese, dice que los judíos ya la empujaban por un acantilado. Y dicen las leyendas judías, las tradiciones del Talmud, que una vez que se moría esa cabra, el cinto se volvía color blanco, es decir, que ya el Señor había perdonado los pecados. Por eso Jesucristo, cuando perdonó y murió en la cruz, escúcheme bien, Él se presentó con vestiduras blancas, de que es un sinónimo de pureza, de justificación, de perdón. Está aquí. Por eso la iglesia de Cristo, usted y yo, somos llamados a esperarle al Señor y a cuidar las vestiduras para que cuando el Señor venga nos halle con vestiduras blancas. No sé si hasta allí me hago entender, hermano. Y yo quiero que usted le preste atención porque, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor? No he revelado el nombre del mensaje, al final lo voy a hacer. Pero quería que usted tenga claro la importancia de este acto o de esta ordenanza de parte de Dios, el día de la expiación. Entonces, ahora, ya teniendo claro este asunto de la expiación y para poder hacer un breve resumen. El día de la expiación el sacerdote se presentaba con un becerro para expiarse él primero y su familia. De esa forma él estaba justificado y perdonado delante de Dios. Luego tomaba 2 cabritos, uno para Jehová, le echaban suertes, uno para Jehová que era sacrificado y otro para poder poner su mano y remitir los pecados del pueblo y sacarlo fuera del campamento al desierto. Perfecto, está ahí. Si la cabrita se perdía, se iba o la echaban al acantilado, entonces significaba que Dios traía el perdón al pueblo. Estaba totalmente. Si ese cinto no se volvía blanco, todo ese año, dicen los eruditos, que el pueblo de Israel pasaba llorando, porque significaba que Dios no había traído el perdón. Pero ¿qué tiene que ver todo esto, pastor? Ahora ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto de la expiación o del perdón? Y bueno, fíjese usted que en el Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra perdón tiene muchísima importancia. Y citando brevemente lo que el Señor les enseñó a los discípulos en Mateo capítulo 18, cuando Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Usted conoce esa historia. Esta palabra griega, que traducida como remisión o perdón, es la palabra afiemi, escúcheme bien, y significa dejar ir o abandonar. En el Nuevo Testamento la palabra remisión se usa en 10 pasajes, de los cuales 9 se refiere al perdón de los pecados. En otras palabras, hermanos, perdonar se puede comparar con dejar ir o abandonar el pecado. Perdonar es dejar ir o abandonar el pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Si nosotros cogemos la figura del Antiguo Testamento y la aplicamos en nuestra vida, ahora en el Nuevo Pacto, todo lo que está en el Antiguo Pacto es una simbología, es una sombra de lo porvenir. Fíjese bien. Quiere decir que yo como creyente
tengo una gran responsabilidad, ya que en el Nuevo Testamento el no perdonar es un pecado. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 20, verso 23. Juan capítulo 20, verso 23. Vamos a leer desde el 22, por favor, para poderlo comprender mejor. Aquí está hablándole Jesús a los discípulos, ya después de haber resucitado, y le dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Póngame atención, por favor. Aquí hay una pequeña contradicción, fíjese bien. Incluso la Iglesia Católica toma este pasaje para poderse, se podría decir, tomar la atribución de perdonar pecados. Por eso es que la gente cuando va a una misa, no sé, alguna vez cuando yo fui pequeño, yo estudié en un colegio católico y yo era mormón, pero tenía curiosidad y yo me fui a confesar un día y le conté una travesura al padre, y el padre me dijo, bueno, hijo, reza 10 Ave Marías y 8 Padres Nuestros y tus pecados te son perdonados. Y yo decía, gracias, padre. Entonces la gente se iba con la imagen de que ya estaba perdonada. Y fíjese bien, ellos como iglesia de Dios se tomaban atribuciones de que los hombres pueden perdonar, pero nosotros sabemos que el único que puede perdonar pecados es el Señor. Ahora, llama la atención porque aquí Juan dice que el Señor sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Ya? No es lo mismo que ocurrió en Pentecostés, que es la llenura del Espíritu Santo. Ahí les dio la autoridad ya para poder predicar, ¿sí? La autoridad. Y luego dice en el 23, se lo voy a leer en la versión NTV. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Este texto lo podemos nosotros comprender de dos maneras. Cuando nosotros le predicamos a Cristo a una persona y esa persona se arrepiente de corazón y hace la oración de fe, como iglesia de Dios, teniendo el Espíritu Santo, nosotros podemos decirle a esa persona, bien has hecho, hermano, tus pecados te han sido perdonados. ¿Está aquí? Está aquí. Porque Dios nos ha dado el discernimiento, hermano. Ahora, si esta persona usted le habla la palabra, usted le enseña la palabra y esta persona no se quiere arrepentir, usted también puede juzgar y decir, sabes que tus pecados no te han sido perdonados. Pero en la versión NTV lo dice de una forma distinta, porque dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. El libro de Mateo capítulo 18, el Señor le dice a Pedro, todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado. Y el Señor estaba hablando ¿de qué? Del perdón. Ahora fíjese bien usted, si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. La versión Reina Valera dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y aquí encontramos la palabra afiemi, que significa dejar ir o abandonar.
En otras palabras, perdonar se equipara a dejar ir o abandonar el pecado. Si nosotros tomamos ya viendo esta figura del Nuevo Testamento, y si nosotros viviéramos en los tiempos del tabernáculo, ¿cómo cree que nosotros estaríamos delante del Señor? Fíjese bien, cuando una persona, cuando un hermano me ofende, según lo que dice la palabra, yo tengo que tomar una decisión. ¿Lo puedo perdonar? O si yo no quiero, no lo perdono. ¿Qué significa remitir o perdonar? ¿Qué significa? Dejar. ¿Sí? ¿Lo tiene claro? ¿Qué hacía el sacerdote con la cabra llena de pecados? La dejaba ahí. Si ve que tiene relación. Entonces, si yo aplico este principio, o si yo aplico esta figura simbólica, y cada vez que yo no perdono una ofensa, estoy dejando la cabra en mi campamento, porque no la estoy dejando ir. Y la cabra representa el pecado. Por eso que, hermanos, en el Nuevo Testamento el no perdonar es un pecado. Es más, el Señor lo incluyó en el modelo de oración al decir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, así como nosotros no perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden. Ahí hay una condicionante, hermano. Y al final de la escritura, ya voy terminando, se lo voy a enseñar porque está más claro en el libro de Hebreos. Y ahí también podemos hablar de atar y desatar. Había un temor grande en el pueblo de Israel con aquella cabra que tenía, a la cual le habían sido remitidos los pecados. Ellos tenían que, esa cabra no tenían que matarla, sino dejarla ir. Y recuerda lo que significaba Azazel: una cabra que se va, o una cabra que se deja ir. Y la palabra afiemi, que es remisión, significa dejar ir. Entonces nosotros podemos estar en una iglesia, pero llegamos a la casa y allí vamos a comer, y nos vamos a comer una merienda, y allí está la cabra comiendo con nosotros. Nos vamos a acostar y allí está la cabra al lado durmiendo con nosotros. Nos vamos al trabajo y ahí la llevamos a la cabra en el bus como mascota, ahí está con nosotros. Y estamos viviendo con una cabra. Y no hemos entendido y no la hemos dejado ir. Por lo tanto, no hay perdón, no hay expiación. La única forma de echar esa cabra de nuestra vida, hermano, es liberándola. Y liberando la cabra, es decir, es perdonando la ofensa. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos este principio en cuanto al perdón. Porque el Señor necesariamente se los dio como un mandamiento y le dijo al sacerdote: la otra cabra, la que es para Azazel, la vas a sacar viva y la vas a dejar ir en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando el pueblo de Israel subió a pelear contra Jai, y aquel soldado tomó el lingote, tomó los lienzos y se los llevó a su campamento, y en su carpa, allí en su tienda los escondió. Y ellos, ese pecado que estaba allí, trajo derrota. Y el Señor le dijo a Josué: sácalo a él
y a su familia fuera del campamento fue lapidado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, trae derrota. Y hay muchos que no ven el no perdonar, piensan que no es pecado. Y yo le voy a dar dos razones por las cuales es pecado. Primero, porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y esto es algo tan básico que un cristiano apenas llega al Señor, viene ya sabiendo el Padre Nuestro, aún por religión y tradición. Y a alguien que llega al Señor sabe que aquel Señor le ha perdonado todos. ¿O habrá uno que crea que el Señor no le ha perdonado? Todos. Entonces, si yo como creyente, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes tienen la autoridad del Espíritu Santo. Y ustedes si perdonan la ofensa de alguien, pues será perdonada. Pero si ustedes no le perdonan, será retenido. Y cuando alguien retiene algo, escúcheme bien, en un auto hay un tubo de escape, ¿verdad? El tubo de escape saca los gases de lo que hace el motor. Si un automóvil no saca esos gases, no los echa, ¿qué va a pasar con el auto? Si se tapona el tubo de escape, está reteniendo ¿qué cosa? Los gases. Y a la larga va a traer algo perjudicial para el auto, porque el auto no va a echar a andar. Si usted como creyente en su vida, hermano, no decide perdonar al ofensor, también va a retener algo. Va a retener la gracia de Dios sobre su vida. ¿En serio? ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, vamos a verlo, por favor. Hebreos 12, ya voy a terminar. Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15. ¿Está ahí? Esperemos que lleguen. Amén. Hebreos 12, 15. Dice la palabra del Señor. Mira bien. ¿Cómo dice? Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Antes de haber una raíz, ¿qué hay? ¿De dónde sale la raíz? De una semilla. ¿Cuál creen ustedes que es la semilla de la amargura? La falta de perdón, los resentimientos, las heridas que nos han hecho en el pasado. ¿Sí? El libro de Efesios dice, quítese de vosotros toda ira, todo rencor, todo enojo, toda gritería, ¿verdad? El libro de Efesios. Y aquí el escritor de Hebreos dice, la versión NTV, escúchela por favor, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Yo le decía algo hace un momento, y es que cuando usted no perdona, decide no perdonar, porque usted tiene la potestad de decidirlo, usted retiene. Usted no deja fluir la gracia de Dios sobre su vida.
¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo, ¿verdad? La misericordia de Dios también es un regalo, pero hay una pequeña diferencia en ambas. Yo merezco castigo, ¿verdad que merezco? Pero por la misericordia de Dios no lo recibo. Yo no merezco el cielo porque soy pecador, pero por la gracia de Dios la recibo. ¿Está aquí? Entonces, cuando nosotros retenemos todo aquello que no merecemos, pero que Dios nos lo quiere dar, lo retenemos. Entonces, esas semillas, porque Jesús un día enseñándonos en la parábola del sembrador, comparó los terrenos o los tipos de suelo con los tipos de corazones. Podemos entonces llegar a la deducción que tenemos un tipo de suelo aquí. No todos son iguales. No en todos los suelos la semilla da fruto. Pero fíjese usted que esta raíz en particular, para poder crecer en un corazón, necesita un corazón lleno de resentimiento. ¿Sí? Y entonces, esa persona vive acordándose de lo que le hicieron la vez pasada, el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, y nunca lo olvida. Y ya usted cree que ya no hay semilla, ahí ya hay raíces de amargura. Y me encanta porque aquí dice, la versión Reina Valera dice, mirad bien. Es decir, que se fijen con atención. Mirad bien. La versión TLA, amados hermanos, permítame leerle, por favor. Lo dice de esta manera. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. La gracia de Dios. Hermanos, el mensaje que yo traje no era para profundizar sobre el perdón, porque yo creo que se nos ha predicado mucho de eso, sino para poder entender el principio. ¿Por qué Dios estableció un día de perdón para su pueblo? Porque era necesario. Porque sin perdón no hay justificación. Sin perdón no hay purificación. Y por lo tanto, sin perdón, ninguno de nosotros podía alcanzar la gracia de Dios. Si Cristo no hubiera venido a ser la figura del cabrito que murió por nuestros pecados, usted y yo no tendríamos esperanza. Y el Señor nos enseñó y constituyó como una ordenanza para su pueblo. Y allí nos enseña grandes cosas, hermanos, que las podemos aplicar al Nuevo Testamento. Entonces, amado amigo, hermano que nos visitas esta noche, déjame recordarte cuáles eran las 2 cosas que este acto traía. Primero era el perdón de Dios. Dios se complacía. Y segundo era que traía limpieza y justificación. ¿Sí? Por eso usted y yo, cuando el Señor se fijó en nosotros, alguien nos habló de su palabra, entendimos que éramos pecadores y decidimos pedir perdón, el Señor dijo, yo te perdono. Esta semana
Hubo una enseñanza que está muy fresca, creo que fue el día de ayer, cuando Judas lo entrega al maestro y el maestro le dijo, amigo. Y el Señor ya lo había perdonado. Y el Señor nos deja ese modelo, Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor. Imagínense, tal vez usted y yo lo veíamos a Judas y le caíamos a garrotazos, ¿verdad? Pero él lo ve y le dijo, amigo, está aquí, con amor, ya lo había perdonado. Y si usted se pone a ver, de los 12 discípulos, 11 lo abandonaron a Jesús. Solo uno estuvo allí en la tumba, a los pies de la cruz, que fue Juan. Hermanos, usted decide si quiere seguir viviendo con una cabra en su corazón, en su vida, o la quiere dejar ir. No sé cuál es la cabra que está allí en su corazón, allí rondando, que usted no se ha dado cuenta, que no la ha dejado ir. Pero es necesario que la saque de su campamento, que la saque del templo. Usted es el templo, yo soy el templo, somos el templo de Dios. Y no podemos albergar pecado. No tenemos que dejar que las semillas del dolor y resentimiento echen y broten raíces de amargura, porque dice el libro de Hebreos que esta venenosa raíz trastorna, es decir, nos cambia, nos transforma. Las personas, cuando se llenan de amargura, es muy fácil reconocerlas, ¿verdad? Usted ha conocido tal vez una por allí, algún vecino, que todo le molesta. Si sale el sol le molesta, hay mucho sol. Si llueve le molesta y vive amargado. Ya está trastornada. Y el Señor quiere que nosotros nos cuidemos de aquello. Y no solo eso, porque esa falta de perdón que trae amargura, hermano, también contaminará a otros, porque es un veneno. Entonces, amados hermanos, con esto quería terminar. Espero que hayamos podido comprender la importancia sobre el perdón y que decidamos, porque tenemos la capacidad. Dios nos ha dado el libre albedrío y la libre decisión de poder decir, sabes que yo perdono tu ofensa, yo voy a dejar ir esa cabra porque no quiero que la gracia de Dios sea parte de mi vida. Póngase sobre sus pies. Amado hermano, no voy a hacer un llamado, pero allí donde usted está, si usted ha podido comprender en algo esta pequeña reflexión, esta meditación, y usted no tiene la fuerza para poder sacar, hay que pedírsela al Señor, porque no es responsabilidad del Señor. No es responsabilidad del Señor. Usted ve la Biblia desde el Antiguo Testamento, todo, guarda tu corazón, es nuestro deber. Quita de ti, saca de ti, echa de ti, no albergues, saca. Tú ya es la responsabilidad de que todo lo que te contamina y que todo lo que te trae contaminación a tu corazón, tú tienes que echarlo. Aún Jesús enseñando a los discípulos, diciéndole que es mejor entrarse en un ojo al cielo que con los dos ser echado en el infierno. Hay que cortar, hay que sacar, hay que echar. Y para poder hacerlo, el Señor nos ha dado de su Espíritu.
Entonces, ahí donde tú estás, si has entendido este mensaje, inclina tu rostro y dile al Señor en esta noche: Padre, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero, Señor, que me des el valor para tomar la decisión de dejar ir, de perdonar aquella ofensa. Yo quiero que la gracia tuya fluya no solo en mi vida, sino en la de mi familia, Señor. Yo quiero ser una fuente de bendición para otros, Señor. Padre, y todos aquellos que han hecho esta oración, que todos aquellos que de forma sincera, Señor, seas tú respondiendo y atendiendo, Señor, cada anhelo, Señor, y que tu santa voluntad se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.